Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro con un prócer de la escuela técnica, al máximo nivel de lo que podemos tener el honor de recibir en este espacio que, bueno, denominamos Ciudad Vital. En este 60 aniversario próximo a cumplirse de la querida escuela número 11 de las Malvinas, antigua ENET número 1. Los que fuimos estudiantes de él ya lo conocemos. Para nosotros, para muchos de nosotros, fue el modelo de técnico. Y quienes no lo conocen seguramente han escuchado hablar de él. Así que nos pareció importante dejar este documento audiovisual para que aquellos que no lo conocieron hoy sepan algo más de él, y para los que fuimos sus estudiantes poder conocer cómo se formó ese modelo de técnico que bueno, nos llamó siempre tanto la atención y fue ese faro, esa guía hacia donde uno se dirigía, ¿no? Cuando ya se recibiera de técnico, cómo tenían que ser esas buenas prácticas de un técnico. Jorge, un honor que estés acá, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo te decía de eso, de esas herramientas que nos fuiste dando y las que recuerdo. Nos decías, un técnico cuando ve una televisión no puede decir que es una caja mágica. Tiene que desarmar y ver cómo funciona. Nunca conocí a nadie que multiplicara tan rápido como vos. Cuando teníamos clases de matemáticas y alguien decía, si me olvidé la calculadora no puedo hacer la prueba, bueno, decías, si no tiene la calculadora, tiene que poder hacer igual las cuentas. Tardará más, pero tiene que poder. Otra de las cosas de dibujo, en dibujo, hoy, que se llaman lenguajes tecnológicos, pegan una lámina por ahí, cópienla y eso es lo que se presenta. Vos dibujabas en el pizarrón con la tiza, hoy hay pizarrones con fibrón de pizarra. En ese momento había que hacer los trazos de HB, 2H, 2B. Vos nos enseñabas que había que rotar el lápiz. La caligrafía, vos escribías en el pizarrón con una caligrafía impecable, que la mayoría de los que son técnicos que estuvieron con vos tienen una letra que todos dicen, ¿cómo es? Se sorprende cuando ven la caligrafía de un técnico que pasó por ahí las Malvinas. Todas esas cosas que se las debemos a Jorge Domingo Laino. Hoy vamos a ver cómo fue que se formó ese técnico. En la primera parte entonces queríamos saber, no siempre viviste en Ciudad Vista. ¿En qué barrio te criaste? Bueno, agradezco este espacio que me da Darío Cerrato y realmente creo que se extendió demasiado en las alabanzas que me hizo, de la cual estoy muy agradecido que en mi vida haya podido transmitir este tipo de cosas y que le hayan sido útiles a los que han sido mis alumnos. Bueno, una reseña que les puedo decir de lo que fue mi vida es el hecho de que soy una persona que algunos me dicen muy perfeccionista, pero yo en realidad reconozco que para mí soy autoexigente hacia mí. Y eso fue lo que me llevó a tener una buena caligrafía, a poder hacer un uso del pizarrón que sea en forma correcta, porque yo tuve en mi transcurso por la escuela técnica profesores que me han dejado imágenes en el pizarrón con
un manejo tal cual acaba de escribir Darío, del cual yo me admiré en su momento y traté de imitarlos, simplemente. Y tal vez por ahí alguna cosa mejorarla si podía. Yo soy de una camada, de una época donde hacíamos escuela primaria, directamente hacíamos primer grado inferior y primero superior. No teníamos el preescolar como es actualmente. Y teníamos nada más que hasta sexto año en escuela primaria. Terminada la escuela primaria había que decidir. En aquella época muchos optaban por ir a trabajar, había oficios. Mi padre me dio la posibilidad de poder seguir estudiando, diciéndome que la economía de la casa podía dar como para que yo pueda ir a estudiar. ¿Era técnico tu papá, Jorge? No, mi padre se dedicaba al comercio, había hecho la escuela primaria y había hecho cursos particulares de contabilidad. Tampoco era perito mercantil. Pero el objetivo de una familia de clase media, trabajadora de aquella época, era que los hijos lleguen o puedan llegar más allá de donde llegaron ellos. Los cuales habían tenido una muy buena educación en la escuela primaria, al punto de que me ayudaban, yo no tuve maestros particulares. Bueno, terminábamos en sexto grado, como dije, y había que decidir qué se seguía. Las opciones eran perito mercantil, bachiller, si uno quería seguir una carrera, abogacía o algún otro tipo, y lo que más difícil era la escuela técnica, porque las dos anteriores que mencioné eran de 5 años, con un solo turno, y la escuela técnica eran 6 años con doble turno, lo cual nos ocupaba todo el día. Para poder entrar a la escuela secundaria había que dar un examen de ingreso, el cual era muy exigente. Estudiábamos en base a lo que se llamaba el manual de ingreso a la escuela secundaria. Si no me equivoco, los autores eran Ceruti y Peñalosa. Y ahí sí fue que mi mamá me mandó a una maestra particular, donde, si bien yo tenía una muy buena base de la escuela primaria, hubo que ejercitar mucho más. Y luego dar el examen de ingreso. Bien. ¿Cuál era esa escuela primaria? ¿En qué barrio? La escuela primaria estaba en la calle Sidney y ahora se llama Eva Perón, antes era Avenida del Trabajo. La escuela se llama Roberto Billinghurst, todavía sigue funcionando, y en aquella época el director se llamaba Lapa, de apellido, y da la casualidad que tenía un hermano que era profesor, y fue profesor en la escuela Echegaray de acá de Ciudad de Vita, y fue profesor de mi esposa. Mira, qué casualidad. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? ¿Y cómo eras como estudiante en la escuela? ¿Eras estudioso en la primaria o eras más bien travieso? Bueno, no está bien que yo lo diga. No me gusta sobrevalorarme, pero
estaba entre el segundo y el tercero mejor de cada grado. Siempre competí contra otros dos. Uno era de apellido Orofino, que terminó siendo médico, y el otro Liviasi, que terminó siendo ingeniero. Bien. Buena formación entonces la escuela. Sí, nos sacábamos chispas. El secundario entonces, elegiste el camino difícil y te fuiste a una escuela técnica. Elegiste, ¿no?, la ENET 23 en ese momento. Sí, en realidad el objetivo era no ir al Otto Kraus, no me sale el nombre de la escuela. ¿Vos tenías pensado el Otto Kraus primero? Sí, pero me quedaba muy lejos. Claro. Más cerca me quedaba el ingeniero Huergo, que era en aquella época, digamos, estaba en primera categoría el Otto Kraus y luego el ingeniero Huergo. Di el examen en el ingeniero Huergo y sobre 100 puntos entraron hasta los que tenían 90 puntos y medio. Y yo lamentablemente llegué a 87 y 3/4. Así que bueno, ya no pude ingresar a esa escuela, me dieron distintas opciones y elegí el Casal Calviño. Que por lo que estuvimos ahí indagando fue la ex escuela fábrica número 1 de la nación, inaugurada en ese momento por Perón, que recorrió sus instalaciones cuando empezó el colegio, y de esos talleres salieron las primeras máquinas de coser que después se entregaba a la Fundación Eva Perón a las señoras. Es cierto, la escuela, por haber sido escuela fábrica, tenía muchísimas máquinas y herramientas. Inclusive, esa escuela tenía un horno de cubilote. En primer año teníamos en taller una de las secciones que se llamaba fundición. Y ahí nos enseñaban a hacer los moldes. Lo que nunca pudimos hacer funcionar fue el cubilote, pero eso estaba preparado para hacer la fundición y rellenar los moldes para los cuerpos de las máquinas de coser. Bien. El Calviño tiene solamente una especialidad, ¿no?, que es técnico mecánico. O sea que me parece que actualmente agregaron más. Han agregado más, pero parece que sí. En ese momento solamente era mecánico. Solo era mecánica. Sí. Y vos en esa elección que me decías que venías desde la otra escuela y te dieron varias opciones, ¿por qué mecánica? ¿Por qué no electromecánica? ¿Cómo fue que elegiste para ese lado? Bueno, la referencia que tenía de esa escuela era buena, una buena escuela, y no interesaba mucho qué especialidad tenía la escuela, porque hasta tercer año todo se llamaba ciclo básico, en todas las escuelas era igual. Terminado el tercer año, recién ahí uno elegía la especialidad. Sigue siendo más o menos como se mantuvo hasta la actualidad. Claro. Entonces tenías chance para después cambiar. Sí. Entonces ya con una edad un poco más avanzada y un conocimiento de lo que uno había visto en esos 3 años, tenía una idea más cercana a lo que le podía gustar o lo que podía anhelar que quería hacer. Y bueno, ahí entonces ¿te gustaba esto de las máquinas herramientas o preferías alguna otra? Sí, lo de las máquinas herramientas siempre
fue una cosa que me gustó mucho. Como mecánico me gustan las máquinas. Y lo interesante es que en primer año tuvimos electricidad, carpintería, ajuste. Y ahí es donde sufríamos un poco porque en ajuste teníamos unas piezas bastante complicadas y pasábamos mucho tiempo limando. ¿Te acordás que se hacía? Nosotros en el Malvinas hacíamos el compás de punta seca. Sé que en otras escuelas hacían un martillo, ¿no? Claro, yo tuve que hacer una llave de boca registrable, parecida a la que usan los plomeros. La cual sí, estuvimos como 6 meses limando para hacerlo. Bastante difícil, sí. Y después ya en segundo año, como había muchas máquinas, yo iba al taller, cuando me tocó tornería tenía un torno para mí solo. Durante todo el turno no nos turnábamos en la máquina. A mí me asignaban una máquina y yo tenía que cuidarla, limpiarla, lubricarla y por supuesto hacer el ejercicio que correspondía. Terminado el ejercicio, el tiempo que me sobraba, el profesor, o maestro de taller, como se le decía en aquella época, me daba o nos daba algún trabajito especial, lo cual nos enorgullecía porque salíamos, habíamos superado el mínimo que había que saber. Buenísimo, muy bueno. En tu experiencia en general en la escuela, ¿cómo fue? ¿Ahí también eras estudioso? ¿O también tenías tu faceta ahí más travieso? Sí, fui un alumno común. En primer año no me llevé ninguna materia, en segundo tampoco. En tercero me llevé educación democrática, porque de tonto, en aquella época no se podía decir Perón. No era fácil, sí, sí. Y yo no sé cómo fue que la profesora escuchó que yo dije Perón, y de ahí en más tuve que presentarme al examen en diciembre. Fue la materia que me llevé. En cuarto año me llevé otra materia que fue análisis matemático. Teníamos un profesor muy exigente que nos daba análisis matemático, electrotecnia y y estática gráfica. Y el lema de él era que ninguno podía aprobar las 3 materias con él. No. Y entonces, como yo tenía buenas notas con él, me llamó al escritorio y me dijo, bueno, usted se va a llevar una materia, pero dentro de todo le voy a hacer un favor. Se va a llevar análisis matemático. No, bueno. Bueno, en diciembre aprobé análisis matemático, se aprobaba con un mínimo de 4, me terminó poniendo un 8. Y los exámenes no los hacíamos sentados en el pupitre en una hoja. Había 3 profesores mirándonos y teníamos que estar con la tiza frente al pizarrón desarrollando el ejercicio que nos proponían. Durante la resolución nos podían preguntar por qué hizo así, qué propiedad aplica, y les puedo asegurar que no era fácil dar un examen. Había que estar muy, muy bien preparado. Ahí se va entendiendo cómo era que tenías esa capacidad de multiplicar. Y el examen de educación democrática de tercer año era con bolillero. Nos daban
un programa, que generalmente eran 8 temas, por ejemplo. De esos temas estaban las 8 bolillas en una tómbola, la girábamos, sacábamos numeritos, o sea, bolilla 1, por ejemplo, y bolilla 4. ¿Cuál elige? Bueno, ahí podíamos descartar de no haber estudiado una. Preguntaban sobre la bolilla que elegíamos, nos daban 10 minutos, 15, y se terminaba lo que nosotros habíamos elegido y los 3 profesores nos hacían preguntas sobre todo el programa. Y bueno, ahí nos medían y nos decían aprobó y nos daban el número de la nota. Se sobrevivía a esa educación. Era difícil. Y después, bueno, ya quinto, sexto no tuve más problemas, nunca me llevé más nada. ¿Hubo un laino en el Calviño, alguien que vos lo tenías ahí como el referente, así como nosotros te tuvimos a vos? Sí, yo tuve como referente el preceptor que tuve en primer año. Se llamaba Tasso de apellido, estaba estudiando medicina. Yo tenía 13, 14 años y él ya era un hombre de unos 30, lo cual hacía una diferencia grande. Si no nos portábamos bien, nos dejaban después de hora, sentados en el banco, o en el pupitre, mejor dicho. En el pupitre. Media hora o más. Y bueno, la disciplina era bastante exigente y algo de destacar era que cuando volvíamos de los recreos, los que nos cuidaban como preceptores eran los alumnos de tercer año. Que nosotros estando en primer año ya lo veíamos como gente grande. Hoy ya un muchacho de 15, 16 años no tiene todo el comportamiento de lo que sería un adulto que nosotros veíamos en aquella época. ¿Cuáles eran tus materias preferidas? ¿Matemática o había...? Siempre me gustaron las materias de rigor científico, las que hoy le llaman duras, y me preguntaba por qué tenía que tener historia, educación democrática, geografía, etcétera, si yo quería ser técnico. Quería tener más materias duras. Pero me supieron explicar que formaban parte de lo que iba a ser mi cultura general y que las necesitaba. Y entonces ahí fue que me puse más permeable. Bueno, el famoso dicho, ¿no? Ciencia sin humanidad es muy peligroso, ¿no? Porque uno, Exactamente. al alejarse tanto, se corre ese riesgo, ¿no? Exactamente. ¿Qué preferías, el aula o el taller siendo estudiante? En realidad el taller era muy lindo, me gustaba y tuve la suerte de tener gente que era del oficio, no eran técnicos, era gente que sabía lo que hacía porque era su oficio. Algunos inclusive habían sido extranjeros y no hablaban tal cual hablaba un porteño. Seguían manteniendo su idioma original. Por ejemplo, el que tuve en herrería era ruso y hablaba una mezcla de esto calienta bien al rojo, y estira como mantieca, me decía.
Después también tuve en ajuste uno que era de origen italiano y cuando había algún problema en alguna mesa de trabajo y él venía a preguntar qué pasa, no decía quién fue, sino que decía Kifut, que hizo tal cosa. De ahí que hoy no recuerdo el apellido, sino que le decíamos Kifut. Y bueno, es la historia, ¿no? Que hace a nuestro país tan diverso, ¿no? Tantos orígenes distintos, pero bueno, eso daba la posibilidad de que tenían el oficio, ¿no? Muy valioso. Tenían el oficio. Y teníamos prohibido la mano en el bolsillo, en el overol. Usaban overol, ¿no? Overol azul o gris, riguroso. Y si de casualidad apoyábamos el codo en la morsa, descansando, nos retaban. Y alguna vez ligábamos algún planazo de lima cuando teníamos la mano en el bolsillo del overol. El taller, el aroma del taller era el aroma del azul de Prusia, como pasaba acá en Malvinas. ¿Cómo lo recordás? ¿Viste que hay olores y sonidos que uno lo transportan a ese momento? A mí me pasaba eso, cuando iba de visita después a Malvinas, ese aroma del azul de Prusia, cuando todavía era el de Chapa, me llevaba a cuando estaba como estudiante. ¿Cómo era ahí? El perfume del taller del Calviño era aceite soluble. Aceite soluble. ¿Por las máquinas de coser posiblemente? No, porque máquinas de coser no hacíamos. Ya no existían. Todo era en base a ejercicios que proponían los departamentos correspondientes, en base a las instrucciones que bajaban del CONET, que eran los planes que debían cumplir. Pero de máquinas de coser no, solamente sé que existieron porque en una oportunidad, como le comentaba a Darío, con un profesor de tornería tuvimos que ir a buscar unas piezas a un sótano y de repente me llamó la atención que en unas estanterías había unas máquinas de coser de color verde. Después con el tiempo me enteré que eran esas. Eran esas. Qué bueno que mirá, las pudiste ver sí. De primera. Creo que yo fui uno de los únicos que las vio. Aparte en ese momento que había proscripción, no se podía, estaban ocultas por eso, estaban ocultas. Estaban ocultas. Qué bueno que no fueron destruidas, como tantas cosas que me han contado algunos vecinos que había material que era de la Fundación Eva Perón, que como tenía el loguito, se quemaban, se destruían cuando era una picardía, porque había gente que las necesitaba y por ese tema, la verdad que derrochar eso era algo ya dañino, no tenía sentido. Bueno, en mi casa mi padre ha quemado libros, manuales de la escuela primaria, que eran míos, porque en la primera hoja venía la foto de Eva o de Perón, Juan Domingo, y entonces cuando vino todo ese movimiento de reacomodamiento político, mi padre no quiso tener en su casa nada que nos pudiera comprometer o poner en peligro. Y así fue como... hizo una fogata y quemó todo. Perdimos libros, pero bueno. Las cosas, ¿no?, de nuestro país que también hay que decir. Exactamente. Terminaste el secundario y ¿qué habías proyectado para cuando te recibieras? ¿Querías abrir un taller, trabajar, seguir estudiando? ¿Qué planificabas? Bueno, mientras estaba cursando sexto año, el profesor de ajuste me conectó con un señor que tenía un taller de carpintería del aluminio
y estábamos juntando dinero para hacer el viaje de egresados. Creo que en mi generación fuimos uno de los pioneros en ir a Bariloche. Entonces mi padre había comprado el viaje, iba pagando, o sea, lo compró financiado, iba pagando mes a mes y yo quería colaborar y me iba los sábados a trabajar a carpintería, en el taller de carpintería del aluminio, donde armábamos ventanas, mamparas, etc. Eso fue antes de tener el título de técnico mecánico. Cuando tuve el título de técnico mecánico, el proyecto era seguir en la Universidad Tecnológica. Había que hacer también un examen de ingreso que era muy exigente. Eran 3 materias: matemática, física y química. Las más fáciles. Sí, dicen las más duras, pero una vez que uno las empieza a entender, ya no son duras. Es simplemente la fama que tienen. Así como algunos dicen que son duras, a mí, por ejemplo, me puede resultar duro estudiar otro idioma. Tal cual. Depende de la voluntad y depende de qué es lo que uno quiere. Lo que uno quiere siempre es fácil. Lo que no le gusta le va a resultar difícil. Depende de la voluntad que ponga. Y ahí fue que una vez recibido, fui a trabajar como supervisor a una fábrica de metal desplegado, que estaba en la calle Pola y Avenida del Trabajo en aquella época, hoy es Eva Perón, y a la noche iba a hacer el curso de ingreso a la tecnológica. O sea, de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde estaba en la fábrica y luego a las 6:30 tenía que estar en Medrano y Córdoba en la tecnológica. Y así, bueno, pasé esos 2 meses y medio de curso y fábrica. Terminado ese año, porque a nosotros nos daban el diploma al año siguiente de habernos recibido. Entonces, en la ceremonia de fin de curso, el 69, yo me recibí en el 68, se acercó a mi padre y a mi madre, o sea, a mi familia, que era regente del Casal Calviño, Alberto Boisic, y me preguntó cómo andaba. Le comenté que la fábrica me dejaba poco espacio para estudiar, que era bastante sacrificado, y me dijo, bueno, en marzo dese una vuelta por la escuela, dice, y vamos a por el Casal Calviño. Dice, le vamos a hacer una oferta. Esa oferta fue que me daban un cargo de preceptor. Era mucho menos dinero que lo que ganaba en la fábrica, pero era la beca que necesitaba para poder seguir estudiando en el proyecto que yo me había propuesto. El cual acepté, y tengo que decirle, le he comentado en una charla previa a Darío, que ese señor, profesor, fue, digamos, mi mentor en lo que fue la docencia. De él copié la forma de manejarme con la gente, manejarme con los alumnos, manejar una clase, porque todo lo que él hacía a mí me encantaba y yo intentaba ser como él.
Así como también intenté ser como el profesor Manteiga, que tuve en tercer año en matemática y física, que era un español que se radicó en la Argentina. Y teníamos, las clases en aquella época eran de 45 minutos, o sea que eran 90 minutos que nos daba de clase. Los pizarrones eran desplegables, un pizarrón arriba, el otro abajo, entonces el profesor escribía en el de abajo y para que tengamos tiempo de borrar, con unas contrapesas, los cambiaba, seguía en el de abajo y terminábamos de copiar en el de arriba. Qué científico que era. Mientras hacía ese intercambio, ya lo teníamos. Este señor era impecable con su presencia, con traje, con chaleco, corbata, peinado, rasurado, impecable, lustrado de zapatos, su portafolio y en 40 minutos de clase, por ejemplo, abría el portafolio, no, se ponía la mano en el bolsillo, pelaba un caramelo, se lo ponía en la boca, era el momento que paraba de hablar. Con el acento siempre tirando a español, pero con una tranquilidad. Un armado en colores en el pizarrón, con flechas, con recuadradas, las fórmulas, cómo se relacionaban. Y después, un lujo que se daba era que cuando hacía el cambio del pizarrón inferior al superior, sacaba un cigarrillo, lo prendía con el fósforo de cera y como todavía no había cigarrillos con filtro, prendía el cigarrillo y con la cera del fósforo le pasaba al lado que se iba a poner en la boca para que el papel no se le pegue al labio. Y así fumaba su cigarrillo y nosotros teníamos unos instantes como para ponernos al tanto de la copia del ejercicio y de las explicaciones que había dado. Esos dos personajes me han grabado para toda la vida. Para toda la vida. Siempre hay un laino en la historia de cada estudiante, muy bien. Hiciste el profesorado técnico entonces después de haber llegado a tercer año, más o menos. Tercer año. Y en simultáneo trabajando de la profesión. ¿Y en el profesorado es que conoces a De Grillo? No, cuando estaba trabajando como preceptor en el Casal Calviño, yo como preceptor tenía una particularidad. Siempre había horas libres. Entonces, la función del preceptor, ¿cuál era? Cuidar a los alumnos. En realidad, yo tenía 18 años y los que tenía que cuidar tenían 13, 14, no teníamos mucha diferencia de edad. Siempre tuve cara de muchos menos años de lo que tenía, o sea, representaba menor edad. Entonces, a pesar de que tenía, digamos, podía imponer disciplina y era respetado, tener los 45 minutos o 90 minutos a los alumnos callados, sentados en sus asientos, sin hacer nada o dejarlos hablar un poquito, a mí no me resultaba muy conveniente. Entonces, ¿qué hacía yo? Ellos ya estaban estudiando matemática y física. Yo tenía primero y segundo año como preceptor. Entonces les preguntaba, ¿en qué tienen dificultad en matemática o qué tienen dificultad en física? Y en esa hora libre yo les daba clases sobre las dudas que ellos iban teniendo. Me iban preguntando, les iba explicando y así los entretenía, la pasaban bien ellos y a mí me gustaba mucho hacer eso. Era una buena práctica aparte. Cosa que nunca pensé que iba a llegar a ser director.
Perdón, profesor. Profesor. Pero la pregunta, por favor, repetime. ¿Dónde, si habías conocido Conocido a Di Di Grillo? Grillo. Bueno, este señor Boisic, que era el regente, me había observado que yo hacía eso. Entonces, en el transcurso del año que era preceptor, me dijo, el año que viene le prometo que voy a hacer lo imposible para conseguir que usted dé clase. Lo voy a hacer corto porque es un poco largo. Entonces, cuando arranca el año 69, mejor dicho, cuando empieza el año 70, me llama Boisic y me dice que había una escuela en Ciudad Evita que estaba arrancando, que el director era el señor Di Grillo, me da la dirección de la escuela y me dice que venga a la escuela a entrevistar al director porque tenía unas horas vacantes. Tal cual lo hice. Llegué acá, conocí Ciudad Evita, que había ido montones de veces a Aeroparque, inclusive con el 406 en aquella época, era un paseo. Pero nunca había entrado, no sabía que había una ciudad acá. Ubiqué la escuela, me presenté, hablé con el director Di Grillo y las horas eran para tercer año de matemática, pero cuando él me vio me dijo, usted es muy pibe. ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí tenía 19 recién cumplidos. Y tenía alumnos de 16, 17 años. O sea, no había diferencia prácticamente. No había diferencia prácticamente. Entonces, bueno, medio que él dudó, pero me dice, a usted lo manda a Boisic. Si lo manda a Boisic, para mí es una buena... Una garantía. Una garantía, dice. Pero dudo ante la presencia. Entonces hice un convenio con el director de decir, bueno, yo le dejo la renuncia firmada, déjeme trabajar una semana y transcurrida la semana, de acuerdo a lo que usted decida, hacemos de cuenta que no pasó nada. Bueno, transcurrió esa semana que trabajé y el viernes, cuando estoy saliendo del turno tarde del Calviño, la regente me dice, Laino, no se vaya que hay una persona esperándolo. Yo digo, bueno, no sabía quién era. Cuando salgo de la regencia y entro en el pasillo y paso al hall del Calviño, veo que era el señor Di Grillo en persona. Y ahí les digo, me transpiraban las rodillas, porque digo, me viene a echar. Entonces lo saludé como correspondía en aquella época, y digo, bueno, mire, está bien, no seguimos. Me dice, no, no, espere, no se adelante. Ya hablé con la regente, lo dejan ir de acá del turno tarde, que es donde yo era preceptor. Dice, para que venga a Malvinas, porque necesito un profesor de tecnología para quinto y sexto año en mi escuela, pero es en el turno tarde. Y yo me quedé sorprendido porque a los alumnos que le iba a tener que dar clase tenían prácticamente mi edad. Tal cual. Y una materia que era pesada. Y bueno, así empezó mi trayectoria. Y él te había dicho encima que lo que no sabía si iba a funcionar o no era el tema de tu juventud. Exactamente. Así que ese desafío también a sí mismo. Y ahí es donde aprendí que la autoridad no se impone. La autoridad se gana. ¿Cómo se gana? Demostrando que uno sabe y tiene algo para dar.
Entonces ahí la otra persona respeta y comienza el principio de la autoridad, que no es algo impuesto porque sí. Yo soy el profesor, vos sos el alumno, yo tengo razón, vos no tenés razón. No, yo tengo que demostrar que sé y que tengo algo para transmitir y que sé cómo transmitirlo. Y que lo importante también es que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se produzca, se tienen que dar dos condiciones. Una persona que tenga ganas de aprender y la otra persona que sepa y que tenga las herramientas para poder transmitir lo que sabe. Esas, digamos, es la receta básica para todo lo que sea educación. Educación. Muy bien. Bien, Jorge, hasta acá la parte de la formación. Ahora vamos a adentrarnos más en Jorge Laino, el profesor de Malvinas y también directivo. ¿Recordás a tus primeros estudiantes del Malvinas? ¿Seguís en contacto con alguno? Bueno, con muchos sí, porque hablar de primer año es medio difícil porque eran muchas divisiones, mucha cantidad de alumnos. Pero digamos, los que siguieron en carrera y llegaron a sexto año, sí, recuerdo a muchos. Inclusive de esa primera promoción que dije en la primera parte de tecnología de quinto y sexto año, que tenían prácticamente mi edad, hemos sido amigos. Y inclusive en algunos lugares nos hemos encontrado en lugares de bailes, en algún, llamamos, confitería en aquella época, o boliche. Para recordar esas épocas. Donde, bueno, nos encontrábamos en la calle y siempre yo respetaba al alumno a mí, y todo normal. Después, cada uno en el lugar de trabajo, cada uno en su lugar. ¿Cuál fue la primera materia entonces que diste ahí? ¿Era matemática? La primera materia fue matemática de tercer año. ¿Y en qué año recordás? Fue en el año 70. En el 70. En el año 70. Que coincidentemente entre matemática de tercero y que empecé tecnología 1 y 2, que estaban en quinto y sexto año, hubo una semana, 10 días de diferencia. Inclusive cuando el director de Grillo me ofreció tecnología de fabricación, quinto y sexto año, yo ya estaba dentro de la escuela y me dio cosa aceptarlo porque sabía que los alumnos habían protestado con el profesor que tenían, porque dicen que no satisfacía lo que pretendían ellos que les enseñen. Entonces era más riesgoso para mí, porque tenía que superar a alguien que, o sea, yo sabía que a alguien, si no le gustaba, lo podían sacar, como sacaban al que yo iba a reemplazar. Así que, sí, desde el año 70, justamente, bueno, mi alta en la Escuela Malvinas es el 1 de abril de 1970. ¿Y ese curso que te tocó fue qué promoción después? ¿La segunda?
los que estaban en sexto eran primera promoción. Primera promoción. Los que estaban en quinto fue segunda promoción. Después me toca el servicio militar, año 71. Durante ese año me dan licencia para, digamos, por la obligación de tener que servir a la patria y me conservan el cargo. Cuando me dan la baja en el servicio militar, me presenté a la escuela, previo aviso, y me devolvieron las horas que tenía. Y en sexto año tuve de alumno a Guillermo García, Mira vos. que fue el director que prácticamente más años estuvo y con el cual he trabajado mucho tiempo con él. Mira vos. Mucho tiempo con él. Muy buenos recuerdos tengo de él. Guillermo García en aquella época ya también tenía algo de docencia, porque él ayudaba a los profesores, a los preceptores, cuando terminaban los recreos, como él estaba en el último año, cuidaba una división hasta que llegara el profesor. Y después se iba al aula de él a recibir clase. Así que yo salía de sala de profesores y me lo cruzaba en el patio y me decía, profesor, termino con los alumnos y voy, ¿eh? Y ahí le agarró el gustito entonces, ¿no? Y yo creo que sí, porque ya después, casi enseguida fue maestro de taller, e hizo toda una carrera, tanto universitaria, pues se recibió de ingeniero, como dentro de la escuela. Fue subiendo cargos, primero maestro de taller, después fue profesor de aula. Un tiempito, si no me equivoco, fue regente, muy poco tiempo, y ya pasó a ser director. ¿Diste dibujo? Me acuerdo de dos profesores, uno era Daniel Regueiro y el otro Gustavo Castromán. ¿Fueron alumnos tuyos también? Sí, los dos fueron alumnos míos, Daniel Regueiro y Gustavo Castromán. Yo no sabía si era así, pero yo tuve la suerte de tenerlo en primero a Daniel Regueiro y en segundo a Gustavo Castromán. Que le mandamos un saludo, que ellos siempre están en las redes sociales también. Saludos y sí, nos vemos. Supuse que sí, porque cuando recibí sus clases, la forma en que la daban, los trazos, cómo presentaban las cosas, los tecniletras. Después cuando te conocí a vos en tercero, ahí entendí todo, cómo había sido, ¿no?, esa instrucción. Entonces, así fue, ¿no? Fueron alumnos tuyos también. Tal cual. Claro, son muchos años y muchos de los que todavía están trabajando y siguen manteniendo y haciendo crecer la escuela son egresados, y por haber estado yo tanto tiempo, en algún momento, en alguna materia, los tuve que tener. Te iba a tocar. Los tuve que tener. Yo siempre me gustó dibujar. Digamos, mi relación con el mentor mío en la docencia, que nombré antes, Alberto Boisí, mientras yo era alumno de él, como trabajo extra, como estaba armando un libro y armando apuntes, me pasaba y yo le hacía los dibujos, que en aquella época se fotocopiaban, pero no eran las fotocopiadoras de ahora, eran las
fotocopiadoras heliográficas, que había que usar un papel especial, luego ponerlas en vapores de amoníaco, eran esos planos de color celeste o rosa que algunos que tenemos muchos años conocimos, ¿no? Yo llegué a ver de mi papá, que también que era del Saavedra, maestro mayor de obra, que tenía algunas copias ahí guardadas y me mostraba, no, estos son copias de plano, por eso los conocía. Claro. Y el que daba, los que daban dibujo técnico en Malvinas eran Pedro Magno y no me acuerdo ahora el otro apellido. Que cuando ellos se fueron, bueno, tuve yo las horas de dibujo y también me gustaba mucho darlos. Y una de las cosas que implementé yo en dibujo técnico fue lo que aprendí cuando fui jefe de fábrica. El tema de cómo archivar un conjunto mecánico. O sea, yo daba dibujo en tercer año, era el último año que tenía en dibujo técnico, y se suponía que tenían que, aparte de saber dibujar, que ya venían aprendiendo en primero y en segundo, tenían que aprender qué era lo que le iban a solicitar en una fábrica o en una empresa, porque uno de los oficios era ser dibujante técnico. Muchas fábricas no solo tomaban a un técnico para que opere una máquina o que haga un cálculo, sino para que haga los planos. Entonces, la idea era que había que hacer un dibujo del conjunto mecánico en perspectiva explotada. Cada pieza se numeraba y luego se hacía el plano de esa pieza con todas las características que tenía que cumplir. Medidas, tolerancias, rugosidad, terminaciones, etc. Y con todo eso se armaba una carpeta. Si era un conjunto, por decir algo, de 8 piezas componentes, estaba el dibujo en perspectiva explotada, que es el que sirve para armarlo. Como hoy cuando compramos algo y nos venden el dibujito de cómo armar el armarito que compramos o algo por el estilo, que nos lo venden en caja. Y después el plano de cada pieza, que eso lo iba a tener que ejecutar alguna parte del taller. Lo fabrica. Sí, me acuerdo del detalle que bueno, nos decía que buscáramos una pieza que quisiéramos hacer, ¿no? Y que después con eso teníamos que hacerlo. Claro, yo le daba la opción de que me traigan un conjunto o les llevaba yo o les daba un conjunto mecánico. No, estaba muy bueno porque así uno tenía la libertad de dibujar algo que llamara la atención y ver cómo hacerlo. Realmente fue muy interesante. En ese momento todavía no estaba AutoCAD y después ya en oficina técnica, que en cuarto, yo le pedí si podía presentar los planos con las primeras impresiones en AutoCAD, que las impresoras eran de matriz de punto, entonces salían con esas líneas escalonadas. Me decían, no, pero es lo que da la impresora. Entonces, bueno, me permitieron presentar el primer plano en A4, no A3 porque todavía eran muy caras esas impresoras. Y presenté, me acuerdo, bueno, fue toda una discusión para ver qué se pudiera hacer. Después hoy ya está AutoCAD y todo, ¿no? Pero fue todo ese proceso lento. Y bueno, y una de las cosas que me tocó vivir en dibujo técnico era el pasaje, digamos, en lo que, como se van modernizando las cosas, yo tuve que aprender a dibujar con tiralínea, que eran 2 puntitas que se manejaban con un
tornillito y se regulaba la separación. Y esa separación se cargaba con tinta y esa separación era lo que daba el espesor del trazo. Entonces, ¿cómo lo regulábamos? Agarrábamos una hoja de papel de diario y una décima. Lo íbamos achicando hasta que rozara. Entonces íbamos a trazar líneas con una décima de espesor. Esa, digamos, para las referencias de cota. Así que tenías que tratar de hacer todas las que fueran del mismo trazo, ¿no? El mismo trazo. Y después la hoja doblada en 2 o en 3 para la línea de contorno. Y después para, digamos, la parte de caligrafía, usar las plumas Spibol. Todo eso después se reemplazó con las puntas de distintos... Las Rotring. Las puntas Rotring. Pilot, ¿no? Las Pilot ya más modernas, más económicas. ¿Cuánto se tardaba en hacer un plano antes y cómo fue evolucionando gracias a las herramientas, ¿no? Y yo sé, porque me ha tocado reconocer, digamos, la amargura que le agarra a uno cuando casi terminó un plano y no se dio cuenta que no había secado la tinta china y pasó la mano y se le hizo el borrón, ¿no? Dolorosísimo. O a veces uno después iba a entregar el plano, no estaba, y va de vuelta. Con lo que eso llevaba, el tiempo que llevaba, ¿no? Claro. Era un fin de semana adentro haciendo el plano. Yo lo entendía porque yo lo había hecho antes. Entonces, bueno, primero que sabía qué era lo que le tenía que decir que haga y segundo que sabía el esfuerzo que le iba a costar. Y en matemáticas, entonces, la velocidad con la que calculabas sin máquina era impresionante, esa velocidad. ¿Cuánta práctica había para lograr ese talento? Tengo que hacer una confesión. Matemática en la secundaria siempre me fue bien. Pero cuando empecé el ingreso en la tecnológica, iban con una velocidad que superaba todo lo que yo podía dar y yo creía que sabía y nos reíamos de los bachilleres porque no habían tenido tanta matemática como nosotros. Y resulta que no era así, porque los bachilleres habían tenido matemática hasta quinto año y los técnicos habíamos tenido matemática hasta cuarto año y estuvimos 2 años haciendo cálculos pero sin matemática como materia en sí. Entonces, ¿qué hice? Me conseguí los libros de Alcántara, Lomas y Mina, 1, 2 y 3, que eran primero, segundo, tercer año, y no les miento. 3 horas resolviendo ejercicios, 1 hora para comer en mi casa, media hora para descansar o dormitar un poco, 3 horas más resolviendo ejercicios y luego ir a la universidad. Les cuento, una de las que resolví fueron 3.800 ejercicios de aritmética y álgebra de Alcántara, Lomas y Mina. ¿Cuál era la ventaja de esos libros? Le daban 2 o 3 resueltos, digamos, para cada tema. Después venía la lista de ejercicios propuestos, que eran listas de 40, 50, 60 ejercicios, y al final del libro estaban los resultados. Entonces, en base a prueba y error, uno se iba autocorrigiendo. Y había veces que había ejercicios, a mí me ha ocurrido de un ejercicio no poder encontrar el resultado.
irme a dormir a la noche con toda la insatisfacción y despertarme de noche y decir, acá está el error. Levantarme a la mañana, retomar el ejercicio y llegar al resultado. Fue mucha ejercitación. Entonces yo te digo, vos tenés que hacer 25 por 25. ¿Cómo lo haces? Y es fácil. Todos los que terminan en 5, las dos últimas cifras del resultado es 25. ¿Cómo obtengo el número que va adelante? Le sumo 1 al 2, es 3. Por el 2, 6. Resultado, 625. Tengo que hacer 75 por 75. Termina en 25, 7 por 8, 56, 5625. Sí, 25. Mira que para los que hoy se frustran en la era del celular, que uno está tantas distracciones y eso, si uno quiere ser bueno hay que practicar. No hay otro camino. Hay que practicar y practicar y practicar. Ahora está YouTube, tienen un montón de herramientas, ¿no? Pero en ese momento uno, si no fuera por el libro, no había otro camino y bueno, si se podía, hoy se tiene que poder con todas las herramientas que hay, pero hay que igualmente sentarse y hacer mucha cantidad. Hay un ejemplo de la vida común. Si pretendés correr una carrera de 100 metros, entrenate a correr 1000. Pero está ese engaño, ¿no? Ese engaño que hoy le dicen a los chicos, podés todo, elegí todo, y realmente si uno quiere ser bueno en algo, va a tener que elegir ese camino y darle mucho tiempo. Una cosita cortita. Mi nieta tiene 12 años y le gusta mucho investigar. Y está con los TikTok. Entonces, bueno, ya le expliqué el principio de Torricelli. No se lo están pidiendo, pero ella busca en YouTube, esto, lo otro, entonces después viene. A mí me dice Lalito, no me dice abuelo. Lalito, mirá tal cosa. Entonces me manda un TikTok donde aparece, dice, principio de Bernoulli. Y aparece uno que quiere inflar una bolsa larga de plástico y empieza a soplar y no logra hacerlo. Entonces dice, bueno, aplicamos el principio de Bernoulli, tomo todo mi aire y la bolsa se infla. Entonces me lo manda por WhatsApp y yo por WhatsApp le contesto, ese no es el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice que todo cuerpo sumergido en el seno de una masa líquida está soportando una presión igual a la altura del líquido multiplicado por el peso específico del líquido. Digo, no me miré más esos TikTok porque son peligrosos. Claro, tal cual. La importancia de la fuente del conocimiento. Por culpa de eso, conozco gravísimos accidentes. Y bueno, uno de los consejos que le digo a todos, tengan cuidado con lo que ven en internet, no todo se puede probar, no todo es real, consulten con alguien que sepa un poco más y que los oriente antes de llevarlos a la práctica. Un consejo fundamental para los tiempos que estamos viviendo. Con estas fake news, las noticias que uno ya no sabe qué es real y qué no lo es, entonces ahí es donde la escuela todavía sigue siendo un lugar valioso en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Siempre consultar. Ahora te voy a hacer unas preguntas más que nada para los que te conocimos. El famoso portafolio, ¿todavía lo conservás? Sí, tengo dos. Uno marca Dunson, creo que era marrón. El otro no me acuerdo la marca, era negro. Llevaba de todo.
Pero los que me vieron dar clase se habrán dado cuenta que yo nunca llevé un compás, nunca llevé un transportador. Sí llevaba un borrador, tiza y un pedazo de hilo. El hilo era mi compás. El libro de compás. El borrador era mío porque no siempre estaba en condiciones el de la escuela y yo hacía un uso y un abuso del pizarrón. Y me llevaba mis tizas de colores. Ese portafolio todavía lo tengo. Y después, bueno, le comentaba a Darío que como tenía que andar de un lado a otro, cambié de medio de transporte. Para mí, las dos ruedas, la moto, es un medio de transporte. Y ese portafolio era difícil de llevar en la moto. Entonces tuve que cambiar por un morral. A la mochila no me acostumbré nunca. Claro, y bueno, tantos años, ¿no? Aparte fue algo que muchos de nosotros después terminamos teniendo portafolio también, que te decían, me acuerdo cuando estábamos en esas clases que vos estabas por ahí corrigiendo con el portafolio abierto, y si empezaba ese murmullo, ya empezaba la conversación a subir de tono, vos mirabas por arriba del portafolio y ya todo el mundo hacía silencio. Cosa que hoy es imposible. Hoy, algo que siempre sorprendía de Malvinas, uno que venía de la escuela primaria, donde siempre era más relajado el ambiente, y yo lo primero que le dije a mi mamá, me acuerdo, ¿no hay chicos en esta escuela, mamá? No, sí, ¿cómo que no? Me decía, venga, me decía el secretario, el director, y me llevaba a ver la primera aula y estaban todos calladitos, sentados. Yo no lo podía creer, ¿no? Era algo raro ver que todo el mundo estaba en un ambiente de cálculo, como lo decías vos. Tiene que haber ambiente de cálculo para poder hacer las cuentas. Para concentrarse. Para concentrarse. Entonces uno, claro, no lo entendía hasta que después tenía que estar sentado concentrado. Sí, yo justamente le comentaba a mi nieta, porque bueno, le mostré el messenger que me mandaste. Y me dice, abuelo, me dice, Larito, ¿cómo es lo de el triángulo de los difíciles? Entonces le expliqué, digo, mira, yo entraba al aula y ya se callaban, se ponían de pie, decíamos buenas tardes o buenos días, según correspondía, y empezaba la clase. Ya cada uno abría su carpeta, yo hacía mi trabajo, y bueno, me decía, bueno, después me lo vas a explicar mejor eso, porque es todo lo contrario de lo que hacemos. Claro, bueno, para la generación que no lo conoció, en la época, bueno, por lo menos en los 90, existía el famoso trío de la muerte o el trío de los profesores difíciles. Bueno, ¿quiénes eran? El profesor Herling, José María Herling, Ernesto Baini y acá el prócer Laino. Entonces, se ponían de acuerdo para hacer las cosas complicadas para los estudiantes. No, los tres fuimos formados con las mismas reglas y aplicábamos los mismos protocolos. En cosas muy distintas, porque yo era más de asignaturas duras y ellos eran de la parte más humana. Sin embargo, es la personalidad. Y acá me voy a permitir por ahí un exabrupto. Como decía el gran Olmedo, donde se come no se manicurea. Es así. Entonces, cuando uno estaba en la función de enseñar, tenía que dar un ejemplo. Y por supuesto que a mí siempre me gustó respetar al alumno. Y cuando alguno no me entendía adelante de los demás lo que yo quería que él entienda, porque se estaba portando mal, por supuesto, porque
en ese alumno, en ese momento, adelante de sus pares, era un bajón y una pérdida de autoridad adelante de sus compañeros, cambiar de actitud. Entonces yo, con gentileza, lo invitaba a salir al pasillo. El resto sabía que se tenía que quedar callado. Y ahí, como si estuviéramos en la calle, le hablaban el idioma común, diciendo, sin decir exabruptos, que se dejara de embromar y que se portara como se tenía que portar. Y si no, después íbamos a aplicar lo que el reglamento me permitía a mí como herramienta. Antes había amonestaciones, había otro tipo de cosas que hoy ya no existen más, ¿no? Y yo puse muy pocas amonestaciones. Ese método siempre me dio resultado. Es decir, hay que saber en qué momento una persona está preparada para recibir que le corrijan alguna actitud que tal vez no sea positiva, sino que le va a resultar ser negativa. Y le va a servir no solo para desempeñarse en la escuela, sino para su camino en la vida. Si yo sé que una persona está nerviosa y yo me pongo nervioso, vamos a terminar mal los dos. Entonces yo tengo que poner la tranquilidad necesaria como para que la otra persona pueda razonar y cambiar de actitud. Así que bueno, de ese trío, bueno, lamentablemente, sos el último que nos queda. En este trío sí, pero hubo tríos anteriores. Me imagino que José Luis González. También era bravo. José Luis González, duro. Pedro Magno. Paoli, a pesar de que era un hombre muy suavecito, pero su materia era difícil. Hubo varios, digamos, donde la materia o la asignatura era difícil. Entonces necesitabas ese ambiente para... Entonces se necesitaba un ambiente de trabajo, de tranquilidad. La sociedad era otra también. Yo no sé, a mí cuando fui vicedirector me ha tocado, junto con el jefe de preceptores de Malvinas, tener que resolver problemas en la estación del Quirandí, porque los de la técnica 2 agredían a los de Malvinas, porque los de Malvinas iban de saco, camisa y corbata, y los otros no, y entonces se cargaban y terminaban a las trompadas, y a veces hasta hemos tenido que recurrir a la policía, y ponernos de acuerdo con las autoridades, eso mientras era vicedirector, ponernos de acuerdo con la dirección de la técnica 2 para tratar de diferir un poco los horarios, Claro. Cosa que no coincidan en el mismo momento en la estación. Y bueno, dado esas correctivas que a veces había que poner, obviamente tenías algunos que no se quedaban bien, y vos tenías, me acuerdo, unos vehículos que eran unas joyas, un Falcon impecable, que creo que era de tu papá, ¿no? Sí, había sido de mi padre. Y después un 505 también, celestito, Sí, celestito, que nosotros nos quedamos admirándolo en el estacionamiento porque estaban impecables. Obviamente, anécdota también de Baini, o Herley zafaba porque él iba en colectivo. Entonces él podía despacharse, que sabía que la venganza no iba a venir por ese lado. Baini, en cambio, tenía, no sé si un Renault 6, algo. Un 12. Un Renault 12. Ah, el 6 y el 12. Y antes había tenido, no sé si un Renault 6. El 6 y después que también lo tenía destruido. Digo, pero esto,
no lo puedo tener bien, decía, porque después las venganzas van contra mis autos. Yo no supe de que alguien se haya metido con los tuyos, siempre estaban bien. ¿Pasó que alguien se destacó con esos autos? Salvo alguna vez encontré una salivada, muy excepcionalmente. Y en el Falcon un bollo que después lo pude arreglar. Pero no, con mis vehículos no tuve problemas. No tuve problemas. Porque estaban tan buenos que era un candidato a que se... Con todos los exalumnos que me encuentro siempre han alabado los vehículos que tenían. Tal cual, era realmente maravilloso. ¿Lo vendiste el Falcon? Sí. Sí, lo vendí. Lo vendí cuando tuve que hacerme la operación en el italiano. Mirá, porque eso era de colección. Lo tenía de colección. Así como tengo motos de colección también. Bueno, aclaraste un mito que nosotros siempre, como te veíamos como una figura de autoridad, siempre decíamos, ¿cómo no es director? No, se corría ese mito, ¿no? Y resulta que sí, que había sido directivo, vicedirector. Vicedirector. ¿Y quién había sido el director cuando vos fuiste vicedirector? Cuando yo fui vicedirector, el director era Carmelo Alcalde, que había sido vicedirector de Antonino Di Grillo. Antonino Di Grillo se jubila y pasa a ser director Carmelo Alcalde, y vicedirector, compañero mío y compañero del profesorado, Horacio Marfraga. Después Horacio Marfraga se va a trabajar a La Pampa, gana un concurso de una dirección en La Pampa, queda libre el cargo, concurso, y lo gano yo. Y lo ejercí desde principios del 83 hasta el año, casi fines del 87. Pasé por muchas vicisitudes en el cargo, por todo el reacomodamiento que hubo en educación, y bueno, fue una época que tampoco éramos bien remunerados, y me obligó a rearmarme la vida. Yo tenía una familia, de la cual, digamos, era el proveedor, y bueno, dejé el cargo, me quedé con las horas cátedra, y luego me puse a trabajar en forma particular en un taller de electricidad y mecánica del automóvil, en forma privada. Yo era el dueño y trabajador. En tu casa tenías el taller, ¿no? Claro, como tengo un chalet con fondo, en el fondo armé el taller. Así que entonces a la mañana pudiste continuar siendo profesor y después el taller. Siendo vicedirector eso no se puede porque el horario no ocupaba, ¿no? Todo el día. Claro. Entonces inevitablemente, bueno, esas son las injusticias de que al que le gusta y tiene la vocación de ser docente, por un tema económico, muchas veces no puede hacerlo como es debido, lamentablemente. Sí, aparte de lo económico, como decís vos, Darío, también influye el hecho de que yo me di cuenta que si bien uno puede estar a cargo de una escuela, lo que quiere hacer a veces no puede hacerlo porque a su vez tiene gente arriba que le baja línea. Entonces yo no me sentía con la suficiente libertad y placer en el ejercicio del trabajo como en un aula.
donde a mí me daban un programa y yo tenía la libertad de armar una planificación. Por supuesto que siempre iba a estar supervisado por un jefe de departamento, por un regente o la autoridad que correspondiera, pero yo podía manejar perfectamente el trabajo. De la otra manera no, porque por ahí tomaba una decisión y después de arriba me decían, no, o no hay que hacerlo de esta manera o con fulano no. Eso hasta que uno no está en esas posiciones no lo sabe. Entonces uno como alumno a veces cuestiona por ahí al que está en ese cargo, diciendo, ¿por qué no hace esto? Pero realmente lo acabas de aclarar muy bien, no siempre uno está con la libertad de hacer lo que realmente sabe que debería hacer. Y por ahí hay gente que no está en el día a día y termina condicionando, ¿no?, una institución como la nuestra, de Emilia Malvinas, tan importante y termina diciendo gente que no conoce realmente. Porque quien sabe, y estuvo alguna vez en un taller, sabe que hay ciertas cosas en donde no se puede distraer, porque si no puede perder desde un dedo hasta la vida. Y es importante ser responsable cuando uno opera esa maquinaria, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando era vicedirector, ya lo de la reglamentación del cabello largo desaparece, o sea, era permitida. No uso de overol, o sea, todo contra lo que sea uniforme. Entonces no podíamos pedir el overol. Venían con los equipos de deporte, tienen mucha fibra sintética. Hay chispas, hay calor, cabello largo en un torno se puede enredar el cabello en la pieza que está girando. Una agujereadora. La agujereadora lo mismo. Yo que he sido jefe de fábrica he presenciado muchos accidentes. Entonces, estar yo sentado en el escritorio y a 150 metros tener un alumno que está en esos riesgos, no me daban ninguna tranquilidad. Hablaba con los padres y los padres apañaban a los alumnos y me decían que democráticamente tenían la libertad de hacerlo, pero resulta que después si ocurría el accidente, los culpables íbamos a ser los de la escuela. Y lamentablemente el accidente ocurrió porque se le dio la oportunidad al alumno de que no hiciera lo que le estábamos diciendo que era peligroso. Sí, no, hay ciertas incoherencias que son riesgosas y parecen caprichos. Hasta ahí ejerciste como profesor y finalmente llegó tu retiro después de ¿cuántos años de docente? De 42 años. 42 años. Más uno de preceptor, 43. Así que 43. 43. ¿Llevaste una estadística de todos los estudiantes que formaste? ¿O más o menos? Y tendría que hacer las cuentas en este momento. Yo calculo que entre el profesorado y las escuelas secundarias serían 400, 500 por año. No yéndome muy arriba en los números. Así que serán más de 15.000. Y calculo que sí. Así que mirá, has dejado ahí una huella en todos nosotros importante. Y después, entonces, finalmente, te jubilaste y los que te seguimos por las redes sociales te vemos arriba de las motos y se te dio el lado de la mecánica y los fierros en 2 ruedas finalmente. ¿Cómo fue que terminaste ahí yéndote con el club? Bueno, el tema era que a los 17 años yo ya me había juntado un capitalcito y
me había comprado una Siambretta 125, 17 años. La compré un viernes y la dejé en la casa de un amigo del barrio, de la barra del barrio, de Parque Avellaneda, porque me preveía que iba a tener algún problema con mi padre. Los sábados, bueno, mi padre trabajaba a mediodía, a la tarde dormía la siesta y yo aproveché a pasar por la cuadra de mi casa con la motoneta, porque me tenía que mostrar, tenía 17 años, sí, ¿no? Una motoneta, una Siambretta que en el año 60 y pico era algo importante. Después ya más adelante fue una moto japonesa, pero bueno. No sé cómo mi padre me vio. Entonces a la noche yo llego a casa sin la motoneta, vuelta a dejar a la de mi amigo. Mientras estábamos cenando, mi padre me dice: ¿qué pasó con la motoneta hoy a la tarde por la puerta de casa? ¿Eras vos? A mi padre yo nunca le mentí. Sí, papá. Me dice: bueno, está bien. ¿La compraste? ¿Es tuya? Sí, papá. Bueno, te doy dos opciones. ¿Devolvés la moto o te haces la valija? Prefiero perderte yo antes de que vos me pierdas a mí. Eso fue un día sábado. El domingo me voy a ver al señor que le había comprado la moto. Y tal cual les conté lo que acabo de decir. Y me dice: pibe, no te hagas ningún problema. Lo entiendo a tu papá. Claro. Acá tenés la plata, devuélveme la moto. Listo. Bueno, te tocó un caballero que te había comprado también. Eran otras épocas. ¿Cuál? Eran otras épocas. La palabra valía, el estrecharse la mano era un contrato firmado y por escribano también. Después sí, manejé otras motos de algún amigo, así que te dicen: bueno, date una vuelta a manzana. Las dos ruedas siempre me tiran. A mí, yo desde los 7, 8 años que ando en bicicleta. Una cosa es autopropulsarse y otra sentir el empujón de una máquina, un motor que te da impulso. Y me quedó eso. Bueno, mi padre fallece en el año 97. Esperé 3 años y acá en la ciudad estaba Beltri Hogar. Como yo tenía el taller en esa época, Beltri vendía motos, vendía ciclomotores y motos. Y Beltri, Daniel, a su vez, y el padre, eran clientes míos del taller mecánico. Y yo le he comprado muchísimas cosas a Daniel Beltri. Entonces, me dice, estaba por vender el Peugeot 505. Y él estaba interesado, entonces me dice: mira, me interesa el auto, como parte de pago te doy una moto. Y entonces, bueno, tenía varios modelos de Piaggio y yo me fui al más tradicional. Pues tenía de los scooters modernos con transmisión automática y todo. Tenía la Vespa con cambio a la mano, todo chapa, motor 2 tiempos. Te hizo acordar a esos inicios. La venta del automóvil no se dio. Pasaron un mes o 2
Y un día me iba a ir a la costa, voy a la del Sugaray, que está enfrente del negocio de él. Se cruza Daniel Beltri y yo estaba en camisa, y me iba para Semana Santa a Mar de Ajó. Y me dice, permiso, me mete un papelito en el bolsillo de la camisa y me dice, me crucé con tu señora, me dijo que se van. Sí, ahora llego a casa, cargo las valijas y estoy viajando. Dice, bueno, que la pasen lindo. Acordate que te dejé el papelito. Después cuando venís hablamos. Estábamos a la altura de Dolores, más o menos. Y me acordé que había estado con Beltri y digo, meto los dos dedos en el bolsillo de la camisa, saco el papelito y le digo a mi señora, haceme el favor, lee que me escribió, yo estaba manejando. Y sí, acá dice que te ofrece la Vespa, en aquel momento hablábamos en dólares, un plan, $1000 en la mano y $1000 a pagar en 10 cuotas. Año 2001, Muy bueno, 2000, muy 2001. interesante. Llego a Mar de Ajó, habían puesto una agencia de automóvil y tenían también en vista la Vespa. Y ahí me asesoré de cuánto valía, no sabía cuánto valía. Claro. Y bueno, y me escuché toda la perorata de las ventajas de la moto, de esto, de lo otro. Así que cuando volví, hice la operación con Beltri. Y ahí tuve mi primera motoneta. Mira qué bueno. Tu segunda en realidad. Ah, no, la No, otra. era la primera. La primera, porque la otra la habías devuelto. La otra la devolví y la disfruté un día. Claro. Esta no. Así que a Daniel Beltri le dejé estacionado el Falcon en la puerta del... Cuando salí de la escuela, le dejé estacionado el Falcon en la puerta y de la de Beltri a mi casa me fui en... Te fuiste ahí la en primera la vuelta. Vespa, en la Vespa. Después a raíz de eso me enteré que había un club de motonetas Vespa. Me dieron la dirección, me arrimé al club, me dieron una muy buena recibida, vi que era gente como uno. Y ahí bueno, ya ese día fui y al otro día iban a La Plata. Y me dicen, venga con nosotros. Digo, no tenía registro, no la tenía patentada. Claro. Dice, vamos 50 motos, lo ponemos en el medio. No va a tener problema. Bueno, hice el viaje. Fuimos a La Plata. Y a partir de ahí, bueno, estuve 11 años. Y que la emoción, ¿te gustó? Sí, no, es otra cosa. Yo, si tengo que hacer un paralelo, digo, ojo, no hoy, hace hasta 7, 8 años atrás. Andar en moto era como cuando uno iba a un camping, comparado con una persona que vive en una casa de departamento. Una persona vive en una casa de departamento, viaja en el ascensor con el vecino, no se saluda, no habla, no nada. En el camping uno levanta el cierre de la carpa y buenos días, buenas tardes, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a comer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Con los autos uno para en un lugar y no se comunica prácticamente con nadie. En la moto yo la paro en cualquier lado y viene otra moto y se me para al lado o yo a la inversa. Veo una moto parada, ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? ¿Y qué haces? Es todo un mundo que se abre. Y conocí mucha gente importante. En una de las fotos que te mandé, estoy en una cruzada que hicimos a beneficio del hospital, ayúdame, del corazón, ¿Del Favaloro? del Favaloro, para juntar
juntar fondos para la fundación, donde fuimos el Club Vespa, en caravana, y yo ahí me encuentro en la foto que te mandé, estoy de pie con Nelly de Iglesias, que es la abuela motera, Que eso que te iba a decir, ¿no? el señor Canoso, que es el fundador del Vespa Club Buenos Aires, que ya en ese momento tenía casi 70 años. Yo estoy parado ahí, y arriba del Chevrolet 53 está Froilán González, que fue el corredor de Fórmula 1 que ganó el campeonato, el primer corredor de Fórmula 1 que tuvimos. Fue anterior a Fangio. Y la Andresina. Y Nelly de Iglesias, famosa, ¿no? La famosa abuela motoquera, ¿no? Como hasta 90 años y arriba de la moto. ¿Pensás seguir sus pasos? Estoy un poco quedado. Con ella tengo hecho un viaje a Arroyito, Córdoba. 700 y algo de kilómetros. Salimos a las 7 de la mañana de Libertador y General Paz. Y en Arroyito estábamos a las 17 horas con los canales de televisión de allá esperándonos. Qué linda, me emociona. Nelly de Iglesias en su moto, una Rebel 250, yo arriba de una Honda CX500 con mi señora, y los tres invitados por el hotel de los jerárquicos de la compañía Arcor. Mirá que bien. A cuerpo de rey. Era el primer encuentro de motos que hacían en Arroyito, y el patrocinador era Arcor. Y Nelly de Iglesias parábamos a reponer combustible y yo me quería fumar un cigarrillo y ella me apuraba, y después descubrí por qué. Porque a las 5 ella tenía ya acordado con los canales de televisión y nos estaban esperando en No la te había ruta, dicho nada. y no me lo había dicho. Tenés que seguir entonces. Sí, sigo, pero ahora no sé si lo vas a poner o no. Estoy con mucho miedo con el tema de los robos. Porque yo en este momento, si pongo en la calle, pongo una Honda CX500 modelo 80, que cuesta una fortuna, porque es un vehículo de colección. Te mandé la foto también, una máquina Bordeaux, una Honda CB 250, es modelo 99. Si ves la foto está tal cual. La Vespa, que es con la que me estoy moviendo, porque a los muchachitos estos que están robando no la saben manejar y no les interesa. Las otras las estoy retaseando, te soy franco. Bueno, pero saliendo con el malón, ahí... Lo que pasa es que para reunirme con los malones tengo que ir a Libertador, tengo que ir a Flores. Cuando terminamos yo vuelvo solo. Aprovechamos entonces este video para que si hay exalumnos de Islas Malvinas que son motoqueros, por ahí se puedan poner en contacto acá con el prócer y puedan ir juntos, y así que no pierda esa pasión que tiene por las motos y le podamos hacer el aguante a otro exalumno, a otros Sobral. Y en una de esas, ¿por qué no? Ya estuvimos programando alguno que al final después no lo concretamos, que era para la caravana para el Día del Niño, que la arma el Cagua Club, y vamos a llevar juguetes al Garrahan. Se juntan de 4.000 a 6.000 motos en Libertador, enfrente del campo de polo. Se hace todo un recorrido por Capital Federal, terminamos en el Garrahan, entregando los juguetes a gente disfrazadas de héroes, todo tipo de Batman, todo lo... muy bueno. Y bueno, una de esas, quien te dice que
En una de las fotos que te mandé estamos ahí en el garro. No yo en primera línea, pero... Van a ir saliendo esas fotos en el video para que se vea que Sí. qué motivo, ¿no? Qué lindo que es. Yo lo que les pido a los que quieran seguir los pasos, que las dos ruedas unen. Pero también hay que ver con qué tipo de gente uno se junta, porque hay de todo tipo. A Darío también le dejé una foto, no sé si después él va a armar esto, donde estoy con el presidente de Motos Clásicas, que es Daniel Escoglio. Y yo en ese momento, en esa foto, soy presidente del Vespa Club Buenos Aires. Nos juntábamos en Parque Roca, el primer domingo de cada mes. Y se hacía un asadito ahí, juntábamos 300, 400 personas. Y después, bueno, también influye que ya tengo mis añitos y tengo que tomar ciertos recaudos. Vueltas chicas y largas todavía, ya no. Tengo muchos viajes hechos a la costa, a Santa Fe, hasta Montevideo he ido. En moto tengo hechos, calculo, unos 400.000 kilómetros. Y en auto debo andar en el 1.200.000, 1.300.000. Y entre auto y moto, ¿qué elegís? Depende. Si hace calor, moto. Si hace frío, auto. Por eso, está bien, está bien. Está perfecto. Bueno, para ya ir cerrando, que ha sido un recorrido muy, muy bueno, muy lindo, muy emotivo a lo largo de toda tu trayectoria. Como se está por cumplir este 60 aniversario, ¿no?, de Islas Malvinas. Un mensaje que le quieras decir a los que fuimos tus alumnos y a los futuros técnicos que se formarán de nuestra querida Islas Malvinas. Bueno, lamentablemente el tiempo pasa. La escuela ha crecido y va a seguir creciendo para bien. Yo fui uno de los que empezó a empujar. Generamos, junto con colegas míos, que no voy a nombrar porque por ahí se me escapa alguno y sería un error o una falta grave mía. Todos saben qué clase de compañero fui y cuánto los quise yo a ellos. Y a los que son alumnos, piensen lo siguiente. Decidieron una carrera que es para proveer elementos que le hagan la vida más fácil a la gente. Elementos que eviten el esfuerzo humano. O sea, casi reitero el pensamiento anterior. Es facilitar la vida. Para eso hay que pensar, hay que prepararse, hay que conocer. Y piensen que también pueden llegar a descubrir cosas nuevas. Busquen siempre donde haya una necesidad. Y entonces ustedes podrán inventar, diseñar y producir algo que cubra esa necesidad y le facilite la vida a las personas. Sean exigentes con ustedes mismos. Si hay máquinas, tengan cuidado. Si hay que poner horas, pongan horas para autohacerse. Hoy
tienen muchas más herramientas con las que conté yo. Aprendan a usarlas. Pero también, si bien, les voy a poner un ejemplo muy torpe. Está la lima como elemento manual y está la limadora. Con la lima hay que hacer un esfuerzo y hay que tener una habilidad. La limadora también hay que aprender a manejarla, pero ella hace el esfuerzo. Y sabemos que el resultado va a ser bueno. Con la lima a veces no sabemos. Vamos a tener que estar retocando. Y dejo también un recuerdo que no se pudo llegar a concretar, lamentablemente. Me enteré no hace mucho. Hubo un alumno que pasó por Malvinas que el destino lo llevó a trabajar a la NASA. En la NASA lo entrenaron en una operación de una estación que tenían que instalar, en el espacio, por supuesto, ¿no? ¿Y qué habilidad de él iban a utilizar en la única tarea que tenía que hacer? Era que tenía que saber usar una lima. Solo eso, saber usar una lima. Discúlpenme, no me acuerdo el nombre de este alumno. Fernando Caldeira. Fernando Caldeira. Gracias, Darío. Lamentablemente una enfermedad terminal no dejó que él pudiera cumplir su misión. Pero piensen en eso. Malvinas, Ciudad Evita, muchos vienen de lejos. Piensen qué clase de gente puede llegar a salir de una escuela como esta. ¿Cuántos de los que se formaron acá siguieron perfeccionándose para hacer funcionar y mejorar actualmente la escuela y todavía mejorarla? Han ampliado el número de especialidades, de lo que entre comillas llamábamos el medio caño, que era el taller. Hoy cuentan con una infraestructura acorde con lo que debe ser un taller, con comodidad y todo lo demás. Cuentan con sus máquinas, tienen herramientas, la computación, la impresora de 3D. Ustedes tienen cosas que nosotros no tuvimos. Hemos tenido que desarrollar habilidades. Pero ustedes, aparte de usar las máquinas, traten también de adquirir habilidades personales. Si yo tengo que clavar un clavo y tengo que buscar un martillo, y si no tengo un martillo, y buscaré algo parecido, pero el clavo lo voy a clavar. ¿Qué más les puedo decir? Clarísimo. Y gracias por, después de tantos años, seguirnos dando esos consejos tan valiosos que nos han servido siempre. No, por favor. Muchas gracias. El tiempo es poco para todo lo que les tendría que decir, pero creo que fue suficiente. Si requieren de mí, estoy a su disposición. Y a disposición no solo de la escuela, sino de Darío Cerato, que me dio la oportunidad, y para mí es un reconocimiento muy grande. El agradecimiento Gracias, mío, Darío. Jorge, que estés acá en mi casa, para mí Darío. es el más grande de los honores. Gracias, Darío. Esto lo va a ver mi nieta y va a ser un gran halago para mí. Bueno, muchas gracias a todos. Felices 60 años Islas Malvinas, qué mejor regalo que este. Espero que lo hayan disfrutado y cualquier mensaje que le quieran mandar, Jorge tiene redes sociales, así que espero que le manden cariños y recuerdos y mensajes que también pueden dejar acá abajo del video, que él seguramente los va a recibir con mucho cariño.
Con todo gusto. Y tengo mi secretaria que me ayuda en el Face, que es mi señora. Así que pueden escribir o mandarme lo que sea. También estoy en Instagram. Pero les quiero aclarar una cosa. Yo, por viejo, soy un amante de lo tangible. Me tuve que adaptar al uso del teléfono y las redes sociales. Para mí, cuando alguien viaja o un familiar mío va a hacer a un lugar o lo que sea, en lo que yo me crié, que no se comunique conmigo significa que está bien. Hoy las cosas cambiaron. Entonces, estamos permanentemente whatsappeándonos para ver cómo están, cómo no están, y por qué no me contesta, y si no me contesta le pasó algo, y por qué tiene el celular apagado. Cambiaron las cosas, pero bueno, me ayorno, trato de hacer lo que puedo, y como les dije, y les dijo Darío, la ventana está abierta, se pueden comunicar conmigo, y la verdad, en este momento me estoy dando cuenta, cuando puso el número Darío 60, de que yo en mi vida me imaginé que iba a poder vivir y llegar a que Malvidas cumplieran 60 años. Para mí, recién empieza todavía. Tal cual, igual. Estas son las cosas lindas, ¿no?, que tiene la vida, que vale la pena vivir. Felicitaciones, muchachos, sigan adelante. Lo están haciendo muy bien, muy bien. No hago nombres porque sería injusto. Todos me conocen y saben que los tengo en mi memoria. Hasta la próxima, amigos.